¿Qué tal, amados hermanos de Casa de Dios, amigos que nos ven, que nos siguen en esta transmisión? Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que sea Dios hablando a sus vidas, que sea el Espíritu Santo manifestando su gloria y su poder en todos y cada uno de los que ven, de los que siguen esta transmisión. Queremos darle las gracias y la bienvenida a todos aquellos que están siendo alcanzados por estas transmisiones, a todos aquellos que están siguiendo la página de Casa de Dios y Puerta del Cielo, y a todos aquellos que están interactuando con la página Casa de Dios y Puerta del Cielo. Sean todos bendecidos, sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Y cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu necesidad, quiero decirte que en Dios está la respuesta. Ante cualquier problema, ante cualquier situación, por muy grande que parezca, Dios es la única respuesta. Así es que vamos a dar inicio a nuestra reunión y vamos a empezar poniendo este tiempo en las manos de Dios. Todo lo que hacemos en nuestras vidas, desde que nos levantamos, cuando andamos en el camino, al acostarnos, tenemos que encomendarnos a nuestro Dios. Así es que yo le pido que allí en donde esté, en su casa o en donde usted se encuentre, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que Él sea el que guíe nuestras vidas y que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones y que su palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, porque sabemos que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú gobiernas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda la creación y las cosas creadas se someten a tu voluntad. En esta hora nos ponemos en tus manos y queremos hacer una oración especial por nuestro hermano Hugo Andrés Mejía Lara, Señor. Te pedimos por un milagro en su vida, Señor, que tu Espíritu Santo vivifique todo su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu, y que lo levante con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por nuestro hermano Charlie Lechuga, que también está batallando con su salud. Declaramos que tu Espíritu Santo vivifica todo su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu, y que el Espíritu Santo le levanta con su poder, en el nombre de Jesús. Bendíceles y bendice a todo aquel que en este mismo momento necesita recibir tu sanidad. Todo aquel que necesita ser vivificado por tu Espíritu Santo. Declaramos que tu palabra llega hasta donde estén escuchando esta oración. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Y en esta hora, Señor, le pedimos a tu Espíritu Santo que sea guiándonos con palabras de sabiduría, con palabras de espíritu y de poder, Señor. Abrimos nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender cuál es la anchura, la altura y la profundidad de lo que tú quieres hablar en esta hora. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Pues vamos adelante. El tema de hoy es un tema precioso, es un tema tremendo, así es que le pido que esté atento, no solamente sea un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra, amados hermanos. El día domingo compartíamos acerca de que quiénes son verdaderos discípulos de Jesús. Y decíamos que un verdadero discípulo de Jesús, número uno, es aquel que ha creído en Jesús. Número dos, es aquel que permanece en la palabra de Jesús. Número 3 es aquel que sigue a Jesús. Y número 4, un verdadero discípulo es aquel que hace la voluntad de Dios. Y el tema de hoy tiene que ver con lo mismo, porque para este tiempo que estamos viviendo necesitamos verdaderos discípulos de Dios. Y el tema que vamos a tocar en esta oportunidad es estar en Cristo. No se puede ser un verdadero discípulo sin estar en Cristo. Estar en Él, no fuera de Él. El estar en Cristo es estar en Él, con Él, seguirle,
obedecerle, permanecer en Él, en el nombre de Jesús. Así es que vámonos de lleno. Estar en Cristo Jesús, introducción. Estar en Cristo nos da la posibilidad de poder alcanzar sus promesas, sus bendiciones. Esa es la gran bendición de poder estar en Cristo, que estando en Cristo nos da la posibilidad de poder alcanzar todas sus promesas y sus bendiciones. ¿Cuántos quieren alcanzar las promesas de Dios y sus bendiciones? Pues es necesario estar en Cristo, no fuera de Cristo, en Él. Estar en Cristo nos da acceso a lo sobrenatural de Dios. ¿Sí me escucharon bien, hermanos? Estar en Cristo nos da acceso a lo sobrenatural de Dios. Estando en Él. A veces queremos ver las cosas sobrenaturales de Dios, pero no estamos en Él, no permanecemos en Él, amados. Y así no podemos ver las grandes cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Estar en Él, en Cristo, es para los que fuimos creados, ¿verdad? Estar en Él es para lo que fuimos creados, amados hermanos. Pues en Él somos y nos movemos. Dios nos creó para estar en Él, para ser en Él, para movernos en Él. En Él, en Cristo, tengo todo, amados hermanos. Y fuera de Él no tengo nada. En Él tenemos todo y fuera de Él no tenemos nada. Y a veces batallamos y a veces estamos, ¿verdad? Pasando por cosas, por pruebas tremendas porque no estoy en Él. Porque no permanezco en Él, porque no le obedezco a Él. Vamos a la Escritura. Encontré un pasaje hermoso que ilustra perfectamente este mensaje de estar en Cristo Jesús. Y este pasaje lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 7, donde Jesucristo habla de que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Quiero que pongan mucha atención. Jesús es la vid, se compara con una vid. ¿Verdad que es la vid? La planta que produce las uvas. ¿Y quién es el labrador? El Padre es el labrador. Es el que arregla a la vid, a la planta, ¿verdad? La poda, le escarba, ¿verdad? Para que dé más fruto. Entonces la vid es el Señor Jesucristo y el Padre Celestial es el labrador. Y nosotros lo vamos a ver aquí adelante, somos los pámpanos, de donde salen, donde brotan el fruto, las uvas, amados hermanos. Vamos adelante, versículo 2, dice, todo pámpano, es decir, nosotros, todo pámpano, está diciendo el Señor Jesús, que en mí no lleva fruto, en Él otra vez, hermano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer el Padre labrador? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, todo aquel que está en Cristo, pero que no está dando fruto, dice aquí que el Padre, el labrador, lo quitará, hermano. Y todo aquel pámpano que permanece en Cristo, ¿qué va a hacer el Padre, que es el labrador? Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Entonces, si tú te das cuenta que no estás en Cristo y que no estás dando fruto, cuidado, porque el Padre, que es el labrador, puede podar, puede cortar. Pero si tú estás en Cristo y estás dando fruto, entonces el Padre te va a cuidar, te va a regar, te va a abonar para que lleves más fruto. Versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que nos ha limpiado, hermano? La palabra de Dios. Por eso siempre les estoy recomendando, lean la palabra, compartan la palabra, escuchen las predicaciones, porque la palabra nos limpia. Versículo 4 vuelve a insistir el Señor Jesucristo, permaneced en mí. Un verdadero discípulo no es solamente el que ha creído, sino el que permanece en Cristo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. El pámpano por sí solo no puede llevar fruto, hermano, si no permanece en la vid, que es Jesús.
En otras palabras, nosotros que somos el pámpano, si no permanecemos en Cristo, no podemos dar fruto. Si no permanecemos en Cristo Jesús. De ahí la importancia del tema, estar en Cristo, permanecer en Cristo. Porque estar en Él nos da vida, tenemos acceso a las bendiciones, a lo sobrenatural. Y permanecer en Él nos lleva a dar fruto, amados hermanos. Versículo 5 dice de nuevo el Señor Jesucristo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, amados. Entonces el permanecer, el estar en Cristo va mucho más allá de haber creído, de congregarse. Va muchísimo más allá, permanecer en Él, dar fruto en Él. Así es que es muy fácil darnos cuenta si nosotros estamos en Él y estamos permaneciendo en Él. ¿En qué nos vamos a dar cuenta? Si estamos dando fruto, hermano. Pero desafortunadamente, en lugar de dar fruto, vemos que hay problemas, que hay situaciones. ¿Cuál fruto vamos a dar? Pero cuidado, amados, porque dice la Escritura que si el pámpano no da fruto, el Padre lo va a cortar. Versículo 6, dice Jesús: el que en mí no permanece, fíjese nada más, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Entonces una persona que aunque haya creído en Jesús, aunque se esté congregando, pero no permanece en Jesús, ¿qué va a pasar con él? Será echado fuera como pámpano, hermano, y se va a secar, y lo van a recoger y lo van a echar en el fuego y van a arder. Que no nos pase esto, amados hermanos. Si tú has creído en Jesús, ahora permanece en Él. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí, dice el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, fíjese qué tremendo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y es ahí donde entramos en el terreno de lo sobrenatural. Cuando yo he creído en Jesucristo y permanezco en Él, entonces le puedo pedir todo lo que yo quiera y será hecho. Entonces yo quiero estar en Él. Yo quiero permanecer en Él, hermano. Amén. Y por eso estamos aquí, por eso no dejamos de predicar y por eso no dejamos de proyectar, ¿verdad? De qué es lo que viene para casa de Dios. Nos va a sorprender el Señor, porque en breve estaremos, ¿verdad?, teniendo una reunión al aire libre con más de 100 personas, amados hermanos, si es que permanecemos en Él. Porque Él ha prometido que si permanecemos en Él, entonces le pidamos lo que queramos y Él nos lo dará. Amén. Voy a leer algunas escrituras donde habla de estar en Cristo, hermanos, para que usted vaya entendiendo, ¿verdad? Estar en Cristo, eso le va a llevar a dar un fruto abundante y a pedir y que el Señor le conceda lo que usted pide. En Romanos capítulo 8, versículo 1, escuche la importancia de estar en Cristo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, hermano. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No para los que han creído, no para los que se congregan, sino los que están en Jesús y los que permanecen en Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús, dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta que una persona está en Cristo? Cuando no anda conforme a la carne, hermano, sino conforme al Espíritu. No anda pensando en cosas de la carne, sino anda pensando en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. Romanos 8:2, el versículo siguiente dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida de nuevo en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amados hermanos, esta ley del Espíritu de vida opera para quienes están en Cristo Jesús.
A veces pensamos que es para todos, pero dice aquí claramente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, dése cuenta de la importancia de estar en Cristo, de permanecer en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida, cuando estoy en Cristo Jesús, cuando permanezco en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primera de Corintios 15:22 declara, porque así como en Adán todos mueren, hermano, fíjese nada más, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes van a ser vivificados? Los que están en Cristo, los que permanecen en Cristo. Va mucho más allá de congregarte, de ser creyente, sino de estar en Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, amados hermanos. De manera que valore lo que es estar en Cristo, ¿verdad? No lo tome a la ligera, no menosprecie el sacrificio de Cristo. Si usted ya le reconoció como Señor y Salvador, ahora permanezca en Él, viva en Él, para que pueda usted alcanzar todas las promesas de Dios. Segunda de Corintios 5:17 declara que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Para quiénes, hermano? De modo que si alguno está en Cristo, no fuera de Cristo, no junto a Cristo, no alrededor de Cristo, en Cristo, en Él. Vivir en Él, por Él, para Él. El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Efesios capítulo 2, versículo 13, declara lo siguiente. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quiénes son los que han sido cercanos? Los que están en Cristo Jesús. Antes estábamos lejos, antes estábamos enemistados, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De tal manera que ahora estás más cerca de Cristo, de Dios, que nunca. Y por eso puedes acceder a las bendiciones, por eso puedes acceder a sus promesas. Por eso dice, si permaneces en mí, pídeme lo que quieras y te será hecho. Pero permanece en mí, dice el Señor. Filipenses 4:13 declara, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo aplica para todos aquellos que están en Cristo, hermano. No para aquellos que andan por otros caminos, por otros rumbos. Ellos no pueden decir todo lo puedo en Cristo porque no andan en Cristo, porque no están en Cristo. Este pasaje, como todos los que estamos leyendo, son para todos aquellos que están en Cristo Jesús, que están en Él, que permanecen en Él, que viven en Él. Así es que cuando declare usted esto, recuerde que solamente este versículo puede apropiárselo cuando usted esté en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, en Él. Romanos 6:23 habla acerca del pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que todas las bendiciones, todas las promesas de Dios las recibimos estando en Cristo. Hemos creído en Cristo, permanecemos en Él, le seguimos a Él y le obedecemos a Él. Eso es estar en Cristo. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, entonces nos podemos apropiar de todas sus promesas, de todas sus bendiciones. Y su palabra es fiel y verdadera. En Hechos capítulo 17, versículo 28, Hechos 17:28 dice lo siguiente, amados hermanos.
Porque en Cristo Jesús, vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Se lo vuelvo a repetir, amado hermano, porque en Él, en Cristo Jesús, vivimos y nos movemos y somos. En Él, hermano, en Él. Y fuera de Él no somos nada. Por eso Dios, el Señor Jesucristo, da ese ejemplo de la vid. Él es la vid, Él es la planta, el tronco de la planta de la vid. Nosotros somos los pámpanos que salen del tronco, ¿verdad? Por donde fluye la savia que da vida a los pámpanos y a su vez a los frutos. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que en mí permanece, llevará mucho fruto. Pero el pámpano que no permanece en él, no puede llevar fruto. Será cortado, será quitado, y se secará y será echado en el fuego, amados hermanos. ¡Qué tremendo! Jesucristo declara, yo soy la vid, ¿verdad? Y quiero darle vida a todo aquel que está en mí, que permanece en mí. Y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el encargado de cuidar a todo aquel pámpano que está dando buen fruto, que está permaneciendo en la vid. Pero el pámpano que no está permaneciendo en la vid, que anda en otras cosas, en otros asuntos, en otros caminos, dice, será cortado, será echado fuera. Y obviamente apartados de Dios, alejados de Dios, nos secamos. Y una vez que se seca, dice, es echado en el fuego. Así es que, amados hermanos, yo le pido al Espíritu Santo que usted pueda entender la importancia de estar en Cristo Jesús, de vivir en Cristo Jesús. Ya sacúdase las telarañas, sacúdase la religiosidad. Ya no piense que por el hecho de congregarme o de leer la Biblia o de hacer una cara piadosa, eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo es permanecer en Él y sobre todo dar fruto. Dice una canción, ¿verdad? Por ahí de Jesús Adrián de Homero, cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar, porque sin ti mi vida se seca. Pero no es cerca de Él, a veces nos equivocamos, hermano, no es cerca de Él, es en Él yo quiero estar, porque es en Él donde yo voy a dar fruto. Porque es en Él donde el Padre me va a cuidar, me va a abonar, me va a podar para que dé más fruto. Porque si yo estoy cerca de Él, me voy a secar, porque no es lo mismo estar en Él que estar cerca de Él. Y efectivamente ese es el ejemplo. Hay mucha gente que está cerca de Jesús, pero Él dice, no quiero que estés cerca, quiero que estés en mí y yo en ti. Todo pámpano que en mí está, ¿verdad?, lleva mucho fruto. Así es que, amados hermanos, yo espero que el Espíritu Santo le haya mostrado la diferencia entre estar cerca de Jesús y estar en Jesús. El Señor está requiriendo para este tiempo que viene por delante. Yo le declaro en el nombre de Jesús que antes de que cierre el año, hermano, vamos a estar en el terreno, ¿verdad?, con una congregación grande, alabando y glorificando a nuestro Dios. ¿Quiénes van a estar? Aquellos que están en Cristo, que permanecen en Cristo, que siguen a Cristo y que obedecen a Cristo Jesús. Amado hermano, que el Espíritu Santo siga obrando en su vida. Yo quiero orar por cada uno de ustedes y por aquellos amigos que nos están viendo y que quieren estar en Cristo. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Y si usted entiende que no está caminando en Cristo, si usted entiende que no está en Él, pues es un buen momento de decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo lo único que he hecho es estar cerca de ti, congregándome, tratando de esforzarme,
leyendo un poco, orando un poco, pero hoy yo entiendo que eso no es suficiente. Tengo que estar en ti, permanecer en ti, seguirte a ti y obedecerte a ti. Dile ahí donde estás: Señor Jesús, enséñame a estar en ti. Espíritu Santo, guíame a vivir en Jesús. Yo quiero estar en Él. Yo quiero permanecer unido a mi Señor Jesucristo. Yo quiero dar fruto. Yo quiero que el Padre me pode, me cuide para que dé más fruto. Amados hermanos, hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros a estar en Cristo. No es solamente el pastor, no es solamente los líderes, cada uno de nosotros. Solamente en Cristo podemos decir: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hoy nos llevamos esta palabra, Señor, que tú nos acabas de dar, que si nosotros permanecemos en ti, entonces podemos pedir lo que queremos y tú lo harás, será hecho. Majestuoso tu nombre es, y yo quiero permanecer en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar por aquellos que nos están viendo por primera vez, que nos están siguiendo. Esta oración va dirigida a ti. Si tú quieres estar en Cristo Jesús, si tú quieres dejar ya lo malo atrás, el pecado atrás, quieres vivir en una vida nueva, solamente puede ser en Cristo Jesús. Así es que te voy a invitar, si tú estás ahí escuchando, viendo, que hagas esta oración conmigo y le digas: Padre Celestial, yo entiendo que tú eres el labrador. Yo entiendo que mi Señor Jesucristo es la vid verdadera. Y yo entiendo que yo soy el pámpano. Y que si yo permanezco apartado de ti, nada puedes hacer por mí. Pero si yo permanezco unido a ti, entonces el Padre me va a podar, me va a limpiar, para que yo pueda dar más fruto. Así es que en este día, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he caminado en desobediencia delante de ti. En este día, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Perdóname, Señor Jesús, y ayúdame a caminar en tu voluntad. En este día yo me acerco a ti porque quiero permanecer en ti. Y por eso te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues amados hermanos, amigos, si tienes algún problema, ¿verdad? Alguna situación, háznosla saber. Queremos orar por ti. Y si tú estás siguiendo la página, pues te esperamos en la iglesia. El día domingo estamos en 2 reuniones, a las 10:30 de la mañana y a las 12 de la tarde. Ven, acompáñanos y empieza a caminar en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No se le olvide darle me gusta al video. Suscríbase al canal, esté en las cosas de Dios. Comparta con otros el video, no se lo quede. Active la campana y nos vemos el día viernes. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Y a partir de hoy, hágase el propósito de estar en Cristo, de vivir en Cristo, de permanecer en Cristo y de obedecer a Cristo. Y entonces, pídale lo que quiera y Él se lo concederá. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Hasta pronto.